El sonido de la mano de Marisela en mi cara fue más fuerte que la música del mariachi que celebraba los 40 años de mis padres. Resonó en el jardín con una claridad brutal, un chasquido húmedo y violento que silenció las guitarras, los violines y las conversaciones animadas de 80 invitados. Fue un sonido que pareció rasgar el tejido mismo de la tarde. El mundo, por un instante eterno, se detuvo. El aire, antes lleno del aroma dulce y penetrante de las gardenias que yo misma había plantado, y el murmullo feliz de la fiesta, de repente se sintió denso, pesado, cargado de una humillación tan pública y tan cruda que me robó el aliento y me dejó anclada en el sitio. Mi mejilla ardía, una mancha de fuego que se extendía desde mi pómulo hasta mi mandíbula, un dolor punzante que prometía convertirse en un moretón visible, una marca externa de la herida interna. Pero el dolor físico era un eco lejano, insignificante comparado con la ola helada de vergüenza y una extraña, nueva claridad que me recorrió. Vi la escena como si flotara fuera de mi propio cuerpo, una espectadora en la tragedia de mi propia vida. Vi a mi hermana, Marisela, con el rostro contraído en una máscara de furia justiciera, su pecho subiendo y bajando con agitación, su brazo todavía vibrando por el impacto, como si ella misma estuviera sorprendida por la violencia de su propio acto. Vi a mi padre, Arturo, con la boca entreabierta en una o silenciosa de shock, sus hombros caídos, un hombre paralizado entre la lealtad a una hija y el horror por la acción de la otra. Vi a mi madre, Marta, llevándose una mano enchollada al pecho, sus ojos muy abiertos, llenos de un pánico que no sabía a quién dirigir, una expresión de dolor que parecía lamentar el espectáculo más que la agresión en sí. ¿Y los invitados? Sus rostros eran un estudio de la naturaleza humana. Vi la sorpresa inicial, seguida por la curiosidad morbosa en los ojos de algunos primos lejanos. Vi la lástima incómoda en la cara de los amigos de mis padres, que desviaban la mirada como si presenciar mi humillación fuera una falta de educación. Vi el juicio silencioso en los ojos de tía Carmen, quien siempre había pensado que yo era demasiado blanda. Nadie se movió, nadie dijo nada. 80 personas, y un silencio tan absoluto que podía oír el zumbido de mis propios oídos. Frente a todos, en la fiesta que yo había planeado con amor, financiado con mi trabajo y ejecutado hasta el último detalle como un regalo para mis padres, acababa de ser agredida por mi propia hermana. Y todo por una palabra de 2 letras que había tardado 35 años en aprender a decir con convicción frente a ella: no. La música se había detenido, pero en mi mente el eco de esa bofetada seguía sonando, una y otra vez. No era solo el sonido de piel contra piel, era el sonido de una vida de sacrificio siendo despreciada. Era el sonido de la última gota derramando un vaso que llevaba lleno demasiado tiempo. Era el sonido de algo rompiéndose para siempre. Y mientras el ardor en mi mejilla comenzaba a transformarse en un dolor sordo, una certeza fría y tranquila se instaló en mi corazón. Lo que se había roto no era yo. Era la jaula invisible en la que había vivido toda mi vida. Para entender la magnitud de esa bofetada, hay que entender el escenario donde ocurrió. Todo había comenzado 6 horas antes, bajo un sol perfecto de abril, en un día que yo había coreografiado para ser impecable. El jardín de la casa familiar, mi casa, era mi obra maestra personal. No era solo un pedazo de tierra, era el resultado de años de trabajo. Un lienzo vivo donde cada planta, cada piedra, cada sendero contaba una historia.
Como arquitecta paisajista, mi profesión era crear belleza y armonía, y había volcado todo mi talento en este lugar. Las últimas 3 semanas habían sido una maratón. Trabajaba en mis proyectos para clientes hasta las 6 de la tarde y luego, bajo la luz de los reflectores del jardín, me dedicaba a mi propio proyecto, la fiesta. Podaba los setos de arrayán con una precisión casi quirúrgica, guiaba las enredaderas de bugambillas para que cayeran en una cascada perfecta de color fucsia sobre la vieja pérgola de madera y plantaba nuevas hileras de lavanda a lo largo del sendero de piedra para que su aroma recibiera a los invitados. La casa en sí, una construcción de estilo colonial, modesto en un barrio tranquilo y arbolado de la Ciudad de México, era el corazón de nuestra historia. Sus paredes gruesas y encaladas habían absorbido décadas de risas infantiles, discusiones adolescentes y, más recientemente, los susurros preocupados durante la enfermedad de mi madre. Para mí, era un santuario. Cada grieta en el yeso, cada baldosa gastada de la terraza, era un recuerdo. Era el lugar donde había descubierto mi amor por el diseño, dibujando planos de jardines imaginarios en el reverso de las facturas de mi padre. La fiesta del 40 aniversario era mi ofrenda, un regalo para celebrar su amor y, si era honesta conmigo misma, un intento desesperado por ganar un tipo de reconocimiento que el dinero no podía comprar. Quería que vieran, no que oyeran, lo que era capaz de hacer. Por eso no escatimé. El catering era de uno de los mejores restaurantes de la ciudad, sirviendo canapés que eran pequeñas obras de arte. El mariachi, los Reyes de Jalisco, era legendario. Las mesas estaban vestidas con manteles de lino blanco y centros de mesa que yo misma había diseñado con dalias y nardos de mi propio jardín. Todo, desde las copas de cristal hasta el último peso de la propina, salió de mi cuenta bancaria. Mis padres al principio estaban radiantes. Mi padre me dio un abrazo que, aunque torpe, se sintió sincero. Todo está precioso, Rocío. De verdad, hija, te has superado. Mi madre, con su collar de perlas y su vestido nuevo, me arregló un mechón de pelo. Parece una boda, mi amor, gracias. Por un instante fugaz, me permití sentir una punzada de felicidad. Este era el sentimiento que buscaba, la calidez de la aprobación, la sensación de ser vista. Pero como un reloj, la ilusión se hizo añicos a las 6:15 con la llegada de Marisela. Llegó una hora tarde, una táctica calculada para hacer una entrada. El Uber de lujo se detuvo en la acera y ella descendió como una estrella de cine en una alfombra roja inexistente. Llevaba un vestido rojo escarlata, tan ajustado que parecía pintado sobre su cuerpo, y unos tacones de aguja que se hundían ligeramente en el césped perfectamente cuidado. El contraste entre su ostentación y la elegancia discreta del evento era discordante e intencional. «Familia, ya llegué», anunció con una voz cantarina. La conversación se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Mis padres corrieron a recibirla como si fuera la invitada de honor. «Marisela, qué guapa estás. Hija, pensamos que no venías». Su ritual de saludo conmigo fue el de siempre. 2 besos lanzados al aire cerca de mis mejillas para no manchar mi piel con su carísimo labial. «Rocío, querida, qué monada de fiesta», dijo, aunque sus ojos ya estaban escaneando el lugar con una mirada de inspectora. Fue directa a los arreglos florales. Tocó un pétalo de dalia con la punta de una uña perfectamente manicurada. Nardos y dalias», comentó en un tono de falsa connoisseur. «Son flores tan de abuela, muy dulces pero sin personalidad. Para un 40 aniversario,
algo más dramático, como proteas o incluso orquídeas negras, habría elevado el concepto, pero supongo que esto es lindo, muy a tu estilo, práctico y sin riesgos. La crítica, envuelta en un falso elogio, era su arma preferida. Me encogí de hombros, negándome a darle la satisfacción de una respuesta. En ese momento, David, mi novio, se acercó y me rodeó la cintura con su brazo. Llevábamos saliendo 6 meses, y esta era la primera vez que asistía a un gran evento familiar. David es un cardiólogo, un hombre cuya calma innata es un bálsamo para el caos de mi vida. Es amable, inteligente y, lo más importante, me ve a mí, a Rocío, no a la sombra de mi hermana. Él es David, le dije a Marisela. Ella lo recorrió con la mirada, de sus zapatos de cuero a su reloj discreto pero elegante. Una sonrisa calculadora se dibujó en sus labios. Un doctor, dijo, arrastrando la palabra. Vaya, Rocío, felicidades. Veo que por fin estás aprendiendo a pescar en el estanque correcto. La implicación era clara. Un hombre como David no podía estar conmigo por mis cualidades. Debía estarlo por algún beneficio oculto o peor aún, yo debía haberlo casado. Mis padres lo saludaron con una cortesía forzada. La presencia de David en mi vida era una anomalía que no sabían cómo procesar. Un hombre exitoso y estable a mi lado significaba que yo estaba construyendo una vida propia, una vida que no giraba en torno a ellos ni a las necesidades de Marisela. Y eso, para el frágil ecosistema de mi familia, era una amenaza. La llegada de David, el hombre bueno que me amaba, fue, sin que yo lo supiera, la cerilla que encendería la mecha de la explosión que vendría. Para cualquiera que observara la escena en el jardín, la tensión entre Marisela y yo podría parecer una simple rivalidad fraternal, pero era mucho más profundo que eso. Era una herida crónica, alimentada durante décadas por un sistema familiar que funcionaba con una regla no escrita. Marisela existía para brillar y yo existía para sostener su luz. Mi museo del dolor personal, esa galería mental de agravios, estaba lleno de ejemplos, pero ninguno tan elocuente como la historia de mi estatuilla de bronce. Hace poco más de un año, me encontraba en un auditorio abarrotado en Monterrey, con el corazón latiéndome en la garganta. Estaba nominada al Premio Nacional de Arquitectura Paisajista, el galardón más prestigioso de mi profesión en México. Mi proyecto nominado era el diseño integral de los jardines de El Nido del Colibrí, un hotel boutique en la costa de Oaxaca que se había convertido en una sensación internacional. Había sido un trabajo brutal y maravilloso. Durante 18 meses, mi vida había consistido en vuelos al amanecer, botas llenas de lodo, discusiones acaloradas con ingenieros y la búsqueda obsesiva de especies de plantas nativas que pudieran prosperar en el microclima de la costa. Había puesto mi alma en ese proyecto. Cuando el presentador, un arquitecto de renombre mundial, abrió el sobre y dijo mi nombre, Rocío Solano, el mundo se volvió borroso. Subí al escenario casi en trance. El peso de la estatuilla de bronce en mis manos era real, sólido, una confirmación tangible de que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las dudas habían valido la pena. En mi discurso de aceptación, agradecí a mis mentores, a mi pequeño equipo y, por supuesto, a mis padres, por enseñarme el valor del trabajo duro. En el taxi de vuelta al hotel, con la estatuilla en mi regazo, mi primera llamada fue para ellos. Quería compartir ese momento de triunfo puro, esperando, con una ingenuidad que todavía me avergüenza, que esta vez fuera diferente. Tal vez este logro, tan innegable y prestigioso,
finalmente rompería el hechizo de Marisela. Contestó mi madre. Su voz sonaba distraída, con el sonido de un programa de televisión de fondo. Mamá, mamá, no lo vas a creer. Gané, le dije, la euforia haciendo que mi voz sonara más aguda de lo normal. Gané el premio nacional, el grande, el de arquitectura. Hubo una pausa. Pude oírla hablando con mi padre en voz baja. Es Rocío. Ganó algo. Luego, de nuevo al teléfono. Ah, qué bien, hija. ¿Un premio de jardinería? ¡Qué bonito! Un nudo de decepción se formó en mi garganta. De arquitectura paisajista, mamá, es como el Oscar de mi profesión. El presentador fue Santiago Calatrava. Ah, ¿sí? Qué interesante, dijo, su tono revelando un completo desinterés. Bueno, muchas felicidades, mi amor. Nos alegramos mucho por ti. Oye, aprovechando que llamas, tienes que oír lo de tu hermana. ¿Ya te contó? Está a punto de llegar a los 50. 000 seguidores en Instagram. Hizo un video en vivo desde un yate en Cancún, con unos empresarios muy importantes, y se hizo viral. Le han ofrecido ser la imagen de una nueva marca de tequila. Estamos tan orgullosos, hija. Ella sí que sabe moverse, siempre apuntando a lo más alto. Me quedé en silencio, escuchando el zumbido de la línea. La estatuilla de bronce en mi regazo de repente se sintió fría y pesada. Mi logro, el culmen de años de estudio, dedicación y talento, había sido reducido a un premio de jardinería y desechado en menos de un minuto para dar paso al último triunfo de Marisela, una cifra vacía en una aplicación de teléfono. Tengo que colgar, mamá, dije, mi voz apenas un susurro. Claro, hija, descansa. Y felicidades otra vez por tu cosita esa. Colgué. Y por primera vez en mucho tiempo lloré. No eran lágrimas de alegría, sino de una profunda y amarga resignación. Lloré por la niña que siempre había intentado ser perfecta para ganar una mirada de orgullo. Lloré por la mujer que había sacrificado tanto esperando una migaja de reconocimiento. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, entendí una verdad fundamental. Para mis padres, mis logros siempre serían una nota a pie de página en la glamorosa novela de la vida de Marisela. Desde entonces, la estatuilla de bronce ha estado en mi estudio, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que mi valor no dependía de su aprobación, un recordatorio de que tenía que ser yo quien celebrara mis propias victorias, y un recordatorio de que la balanza de la justicia en mi familia estaba tan desequilibrada que, para enderezarla, no bastaría con un logro, requeriría un terremoto. Si la historia del premio era una herida narcisista, la historia de la casa era una herida del alma. Era la pieza central de mi museo del dolor, la que explicaba la geografía emocional y legal de nuestra familia. Y era un capítulo que Marisela y mis padres habían decidido arrancar del libro de nuestra historia, aunque sus huellas seguían grabadas en cada pared de esa casa y en cada línea de mi rostro. Hace 5 años, la vida como la conocíamos se detuvo. Mi madre, Marta, siempre la fuerza motriz de la familia, una mujer de energía inagotable, recibió un diagnóstico que cayó como una bomba. Cáncer de mama, etapa 3. El pronóstico era incierto y el camino a seguir, brutal. Quimioterapia, radioterapia, cirugía. De la noche a la mañana, nuestro mundo se encogió al tamaño de una sala de hospital y el vocabulario de nuestra familia se llenó de palabras como oncólogo, metástasis y recuento de glóbulos blancos. En ese momento,
Yo estaba en el precipicio de mi propio éxito. Acababa de alquilar una pequeña oficina, mi primer espacio profesional, y tenía 2 contratos importantes que lanzarían mi firma, Solano Paisajismo. Había invertido todos mis ahorros y mi energía en ese sueño. Marisela, por su parte, vivía en Monterrey, en la fase inicial de su metamorfosis a gurú del bienestar, documentando cada batido de Kale y cada postura de yoga para su creciente audiencia online. La llamé para darle la noticia, con la voz rota por el miedo. Su reacción inicial fue una explosión de dramatismo. «No, no, no, mi mamita, no puede ser», gritó al teléfono. «Rocío, tienes que ser fuerte por ella. Tienes que cuidarla mucho. Yo desde aquí le voy a mandar toda mi luz y mi energía sanadora. Ahora mismo me es imposible ir. Estoy cerrando una colaboración con una marca de retiros espirituales en Tulum. Es fundamental para mi plataforma, ¿entiendes? Pero estoy con ustedes en espíritu. En espíritu». Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza. Mientras nuestra madre se preparaba para la batalla de su vida, mi hermana le ofrecía hashtags y buenas vibras desde una playa del Caribe. Comprendí en ese instante que, como siempre, la carga pesada, la real, la que no se podía fotografiar, recaería sobre mí. Así que hice lo que se esperaba de mí. Cancelé el contrato de la oficina, perdiendo el depósito. Llamé a mis clientes y con el corazón en un puño les expliqué que tenía una emergencia familiar indefinida, perdiendo los 2 contratos que tanto me había costado conseguir. Empaqué una maleta y me mudé de nuevo al cuarto de mi infancia. Puse mi vida, mis sueños, en una caja y la guardé en el desván. Los siguientes 2 años son un borrón de agotamiento y ansiedad. Mi vida se convirtió en un ciclo de hospitales, farmacias y noches en vela. Aprendí a administrar medicamentos, a medir la fiebre, a cocinar caldos sin sabor que mi madre apenas podía tolerar. Me convertí en experta en interpretar los resultados de los análisis de sangre y en una negociadora feroz con las compañías de seguros. Vi a mi madre perder el cabello, la fuerza, la esperanza, y yo estaba allí para sostenerla, para leerle, para simplemente sentarme en silencio a su lado cuando el dolor era demasiado grande. Recuerdo una noche de tormenta. Mi madre ardía en fiebre por una infección postquirúrgica. Estaba delirando. Afuera, los truenos retumbaban. Adentro, el único sonido era su respiración agitada, y mis susurros tranquilizadores eran las 3 de la mañana. Me sentía completamente sola, aterrada. En un momento de debilidad, abrí Instagram. La primera publicación en mi feed era de Marisela. Estaba en un evento de gala, posando en una alfombra roja. Llevaba un vestido de lentejuelas plateadas y sonreía a la cámara. El pie de foto decía, brillando en la noche, pero mi corazón y mis pensamientos siempre con mi guerrera en casa. La familia es lo primero. Family first, warrior mom. La hipocresía era tan monumental, tan descarada, que sentí náuseas. Cerré la aplicación. No volví a abrirla en 6 meses. Marisela visitó a mi madre un total de 3 veces en 2 años. Sus visitas eran torbellinos de drama. Llegaba, lloraba aparatosamente, se tomaba una docena de selfies con mamá para que mis seguidores vean lo importante que es el amor familiar, y luego pasaba el resto del tiempo quejándose de lo deprimente que era el olor a hospital y de cómo todo aquello estaba afectando su vibra. Cuando, gracias a Dios y a los médicos, mi madre entró en remisión, la realidad financiera nos golpeó. Los seguros no habían cubierto todo. Estaban al borde de perder la casa. Fue mi padre quien, una noche,
con la cara gris por el cansancio y la preocupación, me sentó a la mesa de la cocina. Rocío, no hay palabras ni dinero para pagarte lo que has hecho. Tu madre está viva por ti. Lo hemos hablado. Queremos que te quedes con la casa. No fue un regalo, fue un acuerdo desesperado y justo. El notario, el licenciado Morales, redactó los documentos. Yo asumiría la totalidad de la deuda restante, una cifra que me llevaría años pagar, pero que acepté sin dudar. A cambio, la casa sería mía. Para evitar problemas futuros, insistí en que Marisela estuviera presente y recibiera una compensación. Le dimos 200,000 pesos, una suma considerable que mis padres no tenían y que yo tuve que pedir prestada. Ella firmó el papel sin leerlo, tomó el cheque y a la semana siguiente publicó fotos de un viaje de compras a Nueva York. Para ella fue el fin de un capítulo molesto. Para mí fue el comienzo de otro sacrificio. Pero con el paso del tiempo, a medida que mi negocio resurgía y yo pagaba las deudas, la memoria de mi familia se volvió selectiva. Mi sacrificio se transformó en tu buena suerte. El acuerdo legal se convirtió en la ayuda que te dieron tus papás. Y la casa, mi casa, pagada con mi juventud y mi trabajo, volvió a ser, en la narrativa de Marisela, nuestra casa familiar. Una injusticia que, esa noche, estaba decidida a corregir. El punto de inflexión de la noche, el momento en que la tensión latente se convirtió en una confrontación inevitable, llegó con el brindis. Después de que tío Leandro compartiera una anécdota divertida y conmovedora sobre los primeros días de noviazgo de mis padres, Marisela se levantó. No esperó a ser invitada. Simplemente se puso de pie, capturando instantáneamente el centro de atención. Sostenía su copa de champán con una delicadeza ensayada, el meñique ligeramente extendido, como había visto en alguna película. El silencio se hizo mientras todos esperaban su contribución. Papá, mamá, comenzó, y su voz, normalmente tan segura y resonante, adoptó un temblor calculado, un vibrato de emoción contenida. 40 años. Se dice fácil, ¿verdad? Pero son 40 años de amor, de paciencia, de sacrificios, de construir no solo una vida juntos, sino un legado. Hizo una pausa, dejando que la palabra legado flotara en el aire. Luego, giró su cabeza lentamente, con un movimiento teatral, para mirar la fachada de la casa, iluminada por las luces que yo había colgado. Y el corazón de ese legado, el alma de nuestra familia, es este hogar, estas paredes que nos vieron dar nuestros primeros pasos, que escucharon nuestras primeras palabras, que absorbieron nuestras risas y secaron nuestras lágrimas. La vi lanzar una mirada rápida a tía Carmen y a otros parientes, asegurándose de que su audiencia estuviera cautivada. Lo estaban. Mis padres la miraban con una adoración que me resultaba dolorosa. Recuerdo cuando era niña, continuó, su voz ahora un susurro nostálgico, y jugaba en este mismo jardín, bajo la sombra del jacarandá que plantó el abuelo. Soñaba con el futuro. Soñaba con el día en que yo tendría mi propia familia, mis propios hijos, y soñaba con verlos correr por este mismo césped, escuchando sus risas resonar entre estas mismas paredes, porque un hogar como este no es solo una propiedad, no es un activo en un balance, es una herencia viva, es la antorcha sagrada que se pasa de una generación a la siguiente, un símbolo de quiénes somos y de dónde venimos. Su monólogo era una obra de arte de la manipulación. Cada palabra estaba diseñada para evocar tradición, deber y continuidad.
y cada palabra era una daga sutil dirigida a mí. Ella era la guardiana de la tradición, la que entendía el verdadero valor del hogar. Yo, por implicación, era la intrusa, la pragmática que veía la casa como una simple propiedad. Entonces, su mirada se encontró con la mía a través del jardín. Había un desafío en sus ojos, una arrogancia fría que me heló la sangre. Estaba tejiendo una narrativa pública, una historia en la que ella era la heredera natural y yo la usurpadora. Me estaba arrinconando, usando la celebración de mis padres como un tribunal popular donde ella era la fiscal y la víctima. Así que brindo por ustedes, mis queridos padres, concluyó, levantando la copa un poco más alto, su pulsera de diamantes, que yo sabía que era una imitación destellando bajo las luces, por su amor, que es un ejemplo para todos nosotros, y brindo por la familia, por los lazos inquebrantables que nos unen, por las raíces profundas que nos anclan a este lugar sagrado, y por el futuro que juntos, como una unidad, debemos proteger y honrar. ¡Un salud! General, resonó en el jardín. Los aplausos fueron entusiastas. Tía Carmen se secó una lágrima falsa. Varios primos asintieron con solemnidad, completamente seducidos por su actuación. Marisela había logrado exactamente lo que quería. Se había posicionado como la campeona de los valores familiares, haciendo que cualquier objeción mía pareciera un acto de egoísmo. Se sentó con una sonrisa de satisfacción mal disimulada. Para ella, el juego había terminado y había ganado. David me tomó la mano por debajo de la mesa, su pulgar acariciando mis nudillos. ¿Estás bien?, susurró, su voz una mezcla de incredulidad e indignación. Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras. No estaba bien. Estaba más allá del enojo. Estaba en un estado de calma peligrosa. La audacia de su teatro, la forma en que había profanado un momento tan especial para sus propios fines egoístas, no me había roto, me había endurecido. Su discurso no fue un golpe de gracia. Fue el sonido de la campana que iniciaba el último asalto, y yo, por primera vez en mi vida, estaba lista para devolver el golpe. El interludio de paz duró exactamente lo que tardó el mariachi en tocar 2 canciones. 15 minutos después del brindis, mientras yo intentaba mantener una conversación normal con un viejo amigo de mi padre, sentí un toque en mi hombro. Era mi madre. Su sonrisa era tensa, sus ojos suplicantes. Rocío, ¿podemos hablar contigo un momento en la cocina? Tu hermana quiere comentarte algo importante en privado. La palabra privado era una broma cruel después de su discurso público. El algo importante era tan predecible como el amanecer, pero asentí. Sabía que huir solo pospondría lo inevitable. Claro, mamá. Le di a David una mirada que esperaba transmitiera: esto se va a poner feo, pero lo tengo controlado. Él asintió, con la mandíbula apretada. La cocina, que horas antes había sido un hervidero de actividad y olores deliciosos, ahora se sentía como una trampa. La luz fluorescente era dura y reveladora. Marisela estaba de pie junto a la isla de granito, con los brazos cruzados, una postura que intentaba proyectar poder, pero que en realidad delataba su actitud defensiva. Mis padres se pararon a su lado, como sus guardaespaldas emocionales, creando un frente unido de 3 contra 1. Rocío, comenzó Marisela, saltándose cualquier pretensión de amabilidad. Supongo que mi brindis te ha dejado las cosas claras. Es hora de hacer lo correcto por esta familia. Necesito que pongas la casa a mi nombre. La miré.
dejando que el silencio se alargara. Quería que escuchara la enormidad de lo que estaba pidiendo. ¿Disculpa? ¿Hacer lo correcto? ¿Lo correcto según quién, Marisela? Según la tradición, según la decencia, según el amor familiar, replicó, su voz subiendo de volumen. No te hagas la tonta. Estoy a punto de cerrar el negocio de mi vida. Una franquicia internacional de bienestar quiere asociarse conmigo. Me expandiré por toda Latinoamérica. Pero necesito capital, necesito un aval. La casa es la garantía perfecta. Una vez que esté a mi nombre, podré acceder a la financiación. Es por el futuro de todos, Rocío. Seré la primera millonaria de la familia. Su historia era tan grandiosa, tan llena de agujeros. Bajo la fanfarronería pude ver el brillo de la desesperación en sus ojos, el ligero temblor de su labio inferior. No estaba construyendo un imperio, estaba tratando de tapar un agujero negro financiero. Marisela, ya tuvimos esta conversación hace 3 años, frente a un notario. Respondí, mi voz deliberadamente tranquila y mesurada. La casa es mía, legalmente. Firmaste un acuerdo. Aceptaste una compensación. Era una niña estúpida. No sabía lo que hacía, gritó. Ustedes se aprovecharon de mi buen corazón. Fue mi padre quien intervino entonces, con su tono de falsa razonabilidad que tanto detestaba. Hija, las circunstancias cambian. Tu hermana tiene visión, tiene grandes sueños. Siempre has sido la artista, la soñadora. Tú eres más práctica, tienes los pies en la tierra. Tu negocio ya es estable. Ella necesita este empujón ahora. Es una oportunidad única. Un empujón, repetí, sintiendo como la ira fría comenzaba a subir por mi garganta. Un empujón de más de 1.000.000 de pesos que costó esta casa, los 200,000 pesos en efectivo que le di de empujón, los casi 30,000 pesos mensuales que le doy de empujón para pagar su auto y su departamento. ¿Cuántos empujones más necesita papá? ¿Hasta dónde tengo que empujarla? ¿Hasta el fondo de mi propia bancarrota? El dinero, siempre es el dinero contigo, gritó Marisela, golpeando la encimera de granito con la palma de la mano. No tienes alma, no entiendes el concepto de sacrificio. Esta casa es mi derecho de nacimiento. Soy la primogénita. Tú te quedaste aquí como una mosca muerta. Te aprovechaste de que mamá estaba enferma para engatusarlos y robarle su patrimonio. La acusación, tan vil y tan injusta, me golpeó con fuerza. Miré a mis padres, mi última esperanza. Rogué con los ojos que intervinieran, que defendieran mi honor, que recordaran la verdad, pero no lo hicieron. Mi padre miró al suelo, incapaz de enfrentarme. Mi madre se retorció las manos murmurando, «Hijas, por favor, no peleen. Hoy es nuestro aniversario». Su neutralidad era una traición. Su silencio era un grito ensordecedor que decía, «Elegimos a Marisela». En ese momento, una comprensión desoladora me invadió. Yo no era una hija para ellos. Era un recurso, un plan B, una red de seguridad. Y ahora, la red de seguridad se negaba a romperse para amortiguar la caída del acróbata estrella, y ellos no podían entenderlo. La respuesta es, no, Marisela, dije, mi voz ahora gélida, desprovista de toda emoción. No voy a poner mi casa, mi trabajo, mi futuro, a tu nombre. Se acabó el juego. No puedes hacerme esto, suplicó, su arrogancia desmoronándose para revelar el pánico puro que había debajo. Rocío, por favor, te lo ruego, mi vida entera depende de esto.
Quizás deberías haber pensado en eso mientras yo pasaba noches en vela en el hospital, respondí, o mientras firmabas ese acuerdo. Tus decisiones tienen consecuencias. Me di la vuelta, con la intención de poner fin a esa conversación tóxica, pero cuando llegué a la puerta, su voz me detuvo, ahora cargada de una nueva y peligrosa amenaza. Si no me la das por las buenas, Rocío, te juro que te la quitaré por las malas. Salí de la cocina y volví a la atmósfera surrealista del jardín. La música alegre del mariachi chocaba violentamente con la tormenta que se gestaba en mi interior. Quería huir, desaparecer, despertar de esa pesadilla, pero sabía que Marisela no me dejaría escapar. La había desafiado, había rechazado su ultimátum y su ego herido no lo toleraría. Efectivamente, apenas había dado 10 pasos sobre el césped cuando su voz cortó el aire como un látigo. Rocío, no he terminado contigo. Su grito fue tan fuerte, tan cargado de veneno, que la música vaciló y luego se detuvo por completo. Un silencio antinatural cayó sobre la fiesta por segunda vez esa noche. Todos los invitados, sin excepción, se volvieron para mirar. Me detuve, dándole la espalda, y cerré los ojos por un segundo. Respira, Rocío, me dije a mí misma, no dejes que te arrastre a su nivel. Pero era demasiado tarde. El escenario ya estaba montado y ella me había empujado al centro. Sentí su presencia detrás de mí antes de que hablara. No te atrevas a darme la espalda cuando te estoy hablando, siseó, su voz peligrosamente cerca de mi oído. No hemos terminado esta conversación. Me giré lentamente para enfrentarla. Estaba a apenas 1 metro de distancia, con el rostro congestionado por la rabia. Yo sí he terminado, Marisela, respondí en voz baja, pero firme, consciente de que cada palabra era absorbida por la audiencia cautiva que nos rodeaba. Ya te di mi respuesta. No hay nada más que discutir. ¿Tu respuesta? Se rió. Una risa áspera que no tenía nada de alegre. ¿Quién te crees que eres para darme una respuesta definitiva? ¿La reina del castillo? Déjame recordarte algo, hermanita. Tú estás en esa casa por lástima, porque te quedaste aquí cambiando pañales y sueros durante un par de años, y mis padres, en un momento de debilidad, te recompensaron. Pero esta casa representa el trabajo y el sudor de ellos, nuestra historia. Y tú te la estás quedando por puro y sucio egoísmo. Cada palabra era una distorsión, una mentira diseñada para pintarme como la villana. La rabia, una emoción que había reprimido durante tanto tiempo, comenzó a surgir. Basta, dije, mi voz elevándose por primera vez. Yo pagué la hipoteca que quedaba en esta casa. Yo pagué las deudas médicas que los estaban ahogando. Yo me gané esta casa con mi sacrificio, un sacrificio que tú ni siquiera consideraste hacer porque estabas muy ocupada tomándote fotos en Tulum. Mentiras, calumnias, gritó, gesticulando hacia los invitados como si buscara su apoyo. ¿La ven? Siempre ha sido así, la santurrona, la mártir, la eterna víctima. Pero es una manipuladora, una víbora que se enroscó en el corazón de esta familia y no quiere soltar su presa. Mis padres salieron de la cocina, con rostros pálidos y angustiados. Marisela, por favor, ya basta, los vecinos, murmuró mi madre, más preocupada por el qué dirán que por la verdad. Pero Marisela estaba en un punto de no retorno. Se plantó frente a mí, invadiendo mi espacio personal, su cara a centímetros de la mía. El olor a vino caro y a perfume empalagoso era abrumador. Dame las llaves, Rocío, siseó, su voz ahora un susurro amenazante. Dame las llaves de la casa ahora mismo.
Firma los papeles de cesión mañana por la mañana, o te juro por la memoria del abuelo que haré de tu vida un infierno. Contaré a todos cómo te aprovechaste de nuestros padres. Te destruiré. La miré fijamente a los ojos. Detrás de la furia vi lo que realmente había: pánico. El pánico de una estafadora a punto de ser descubierta. Y en ese instante, todo el miedo que le había tenido, toda la culpa que había cargado, se evaporó. Solo quedó una claridad fría y dura como el diamante. No, dije. Pronuncié la palabra lentamente, con una finalidad absoluta. No era una negativa, era una sentencia. Fue esa palabra, ese simple y rotundo no, lo que la empujó por el precipicio. Fue el rechazo final, público e inequívoco, a su tiranía. Fue la demolición de su mundo. Su mano se movió con la rapidez de una serpiente. No hubo advertencia, solo un arco blanco y borroso en mi visión periférica. Y entonces el sonido, el chasquido agudo y resonante, el golpe que lo cambió todo. El ardor en mi mejilla fue instantáneo, un fuego que se extendió por todo el lado izquierdo de mi cara. Por un segundo, el mundo se inclinó, las luces del jardín se volvieron manchas borrosas, pero mi mente, extrañamente, estaba más clara que nunca. El shock de la agresión pública, en lugar de romperme, me había forjado, me había catapultado a un estado de lucidez trascendental, un lugar más allá del dolor y la humillación. Mientras Marisela me miraba, jadeando, con los ojos desorbitados por la enormidad de su propio acto, yo no sentí el impulso de llorar o de devolver el golpe. Sentí una profunda y extraña sensación de alivio, como si un cirujano acabara de extirpar un tumor que me había estado matando lentamente durante 35 años. El dique se había roto. La última atadura invisible que me unía a la obligación de protegerla, de justificarla, de salvarla de sí misma, se había hecho añicos con el impacto de su mano en mi piel. Ya no había nada que preservar. La fachada de familia feliz había sido demolida. La farsa había terminado. Sin decir una palabra, sin concederle la satisfacción de una lágrima, me di la vuelta. Mi movimiento fue lento, deliberado. Me moví a través de la multitud de invitados congelados como si fueran estatuas en un jardín macabro. Escuché a mi madre sollozar mi nombre: Rocío, hija, por favor. Y a mi padre decir con voz temblorosa: Marisela, por el amor de Dios, ¿qué has hecho? Pero sus voces sonaban lejanas, distorsionadas, como ecos de un mundo que ya no era el mío. Caminé hacia la casa, mi casa, y entré. El silencio del interior era un bálsamo después del drama del jardín. No fui a mi habitación a llorar, como la vieja Rocío habría hecho. Fui a mi estudio. Mi estudio era mi santuario. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros de botánica, diseño y arquitectura. Sobre mi amplia mesa de trabajo descansaban los planos de mi último proyecto, un parque corporativo, junto a mis lápices de dibujo y la pesada estatuilla de bronce que me recordaba quién era yo cuando no estaba siendo la hija o la hermana de alguien. Me senté en mi silla de arquitecto, la de cuero gastado que se amoldaba a mi espalda, y respiré hondo por primera vez en lo que parecieron años. Mis manos no temblaban, mi pulso era regular. La mujer que había sido abofeteada se había quedado en el jardín. La que estaba sentada en este escritorio era otra persona. Saqué mi teléfono del bolsillo. Mi dedo se deslizó por la lista de contactos, pasando por alto mamá y papá. Me detuve en un nombre guardado con una formalidad deliberada: Lic Morales. El licenciado Ricardo Morales era más que un notario, era mi estratega silencioso.
Cuando hicimos la cesión de la propiedad, le había confesado mis temores sobre la volatilidad de Marisela. Las familias pueden ser complicadas, señorita Solano, me había dicho con su calma profesional. La mejor defensa es siempre la documentación impecable. Siguiendo su consejo, no solo guardamos copias certificadas de todo, sino que también creamos un archivo secundario. Durante los siguientes 3 años, cada vez que yo realizaba un pago significativo por Marisela, le enviaba una copia del comprobante. Él lo archivaba todo meticulosamente. Habíamos construido un arsenal de verdad, por si acaso. Y el por si acaso acababa de ocurrir. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Diga, su voz era la de siempre, formal, precisa. Licenciado Morales, buenas tardes. Soy Rocío Solano. Hubo una breve pausa, apenas perceptible. Señorita Solano, espero que no sea una inoportunidad. Al contrario, licenciado, dije, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba tranquila, fría, como el acero. El momento ha llegado. Entiendo, respondió él, sin una pizca de sorpresa. Procedo como acordamos. Ambos sobres, por favor. El A y el B. Es en la dirección de la casa. Usted la conoce. La fiesta todavía está en pleno apogeo, por así decirlo. Excelente. El tráfico es ligero a esta hora. Estaré allí en 30 minutos, señorita Solano. Gracias, licenciado. Lo espero. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. La decisión estaba tomada. La guerra de palabras, de emociones, de manipulaciones había terminado. A partir de ese momento, solo hablarían los hechos. Solo hablarían los documentos. Solo hablaría la fría y demoledora verdad. Miré por la ventana de mi estudio, que daba a una parte lateral del jardín, podía ver la escena. Marisela, ahora sí, lloraba lágrima viva, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de ira y autocompasión. Estaba interpretando su mejor papel. La víctima, la hermana apasionada empujada a un acto de desesperación por la frialdad de la otra. Mis padres la rodeaban, la consolaban. Algunos invitados se acercaban a ella, ofreciéndole pañuelos y palabras de simpatía. Estaba, como siempre, ganando la batalla de la percepción. Sonreí para mis adentros. Una sonrisa sin alegría, pero con una determinación inquebrantable. Disfruta de tu último acto, hermana. Disfruta de los aplausos de tu público cautivo, porque el telón está a punto de caer. Y esta vez, el final de la obra no lo has escrito tú, lo he escrito yo, y no te va a gustar. Regresé al jardín. Mi reaparición provocó una onda de silencio que se extendió desde la puerta de la casa hasta el fondo del jardín. Marisela, que estaba en medio de una actuación digna de un Oscar para un pequeño y solidario grupo de tías y primos, se cayó de golpe. Me lanzó una mirada que era una mezcla de odio puro y triunfo mal disimulado. En su universo, yo era la que había sido derrotada, la que se había retirado a lamerse las heridas. Mi regreso al campo de batalla la desconcertó. Ignoré las miradas, los susurros, la tensión palpable. Me moví con una lentitud deliberada, como si caminara por el agua. Fui a la mesa de bebidas, tomé una botella de agua mineral y me serví un vaso con hielo. El sonido de los cubitos de hielo golpeando el cristal fue anormalmente fuerte en el silencio reinante. Luego, elegí una silla de hierro forjado que estaba alejada de los demás, junto a la fuente de cantera que yo misma había diseñado. El suave murmullo del agua era el único sonido que me interesaba.
David se levantó de su asiento y se acercó al mío. Se sentó a mi lado sin decir una palabra y simplemente colocó su mano grande y cálida sobre la mía. No hizo preguntas. No ofreció consejos. Simplemente estuvo ahí. Su presencia silenciosa fue un ancla, un recordatorio de que no estaba completamente sola en ese mar de hostilidad. La atmósfera de la fiesta era ahora irrespirable, como el aire antes de un huracán. Los invitados estaban atrapados. La cortesía les impedía irse en medio de una crisis tan evidente, pero el drama era tan intenso que era imposible relajarse. Se agrupaban en pequeños corrillos, hablando en voz baja, lanzándome miradas furtivas. El mariachi, completamente desorientado, había guardado sus instrumentos y esperaba instrucciones que nadie les daba. Mis padres intentaban desesperadamente salvar las apariencias. Iban de grupo en grupo con sonrisas forzadas y trágicas. Solo un pequeño malentendido familiar les oí decir a unos amigos: «Ya saben cómo son las hermanas, se aman, se pelean». Pero sus ojos delataban su pánico. Sabían que esto era mucho más que una pelea de hermanas. Marisela no sabía cómo interpretar mi calma. Mi falta de reacción la despojaba de su poder. Una víctima que no llora, que no grita, que no se defiende, es una víctima muy insatisfactoria. Me observaba desde el otro lado del jardín, con el ceño fruncido, como si intentara resolver un acertijo. Probablemente esperaba que me encerrara en mi habitación, dándole el control total de la narrativa. Pero mi presencia silenciosa, mi espera paciente, era un acto de desafío mucho más potente que cualquier grito. Los minutos se alargaban, densos y pesados. 20 minutos, 25. Pude ver a los invitados más valientes comenzando a despedirse, murmurando excusas. Fue entonces cuando hablé, mi voz proyectándose en el silencio con una claridad que me sorprendió a mí misma. «Por favor, no se vayan todavía», dije. No fue una petición, fue una orden suave. Les aseguro que la noche aún no ha terminado. De hecho, lo mejor está por llegar. Todas las miradas, sin excepción, se volvieron hacia mí. Marisela me fulminó con la mirada. «¿Qué diablos estás planeando ahora, Rocío? ¿No has causado suficiente vergüenza por una noche?». No le respondí. Mi mirada se fijó en la entrada del jardín, en la puerta de hierro forjado que daba a la calle, y esperé. Mi calma no era pasividad, era la quietud del ojo del huracán, y la tormenta estaba a punto de desatarse. Exactamente 31 minutos después de mi llamada, como un reloj suizo, la puerta de hierro forjado se abrió. El hombre que entró no podría haber contrastado más con el ambiente deshilachado de la fiesta. Tenía unos 60 años, era alto, con el cabello plateado peinado impecablemente hacia atrás y un traje gris oscuro de corte perfecto. Llevaba un maletín de cuero negro y se movía con una gravedad, una autoridad tranquila, que inmediatamente silenció los pocos murmullos que quedaban. Era el licenciado Ricardo Morales y traía consigo el peso de la ley y la verdad. Su presencia era una disonancia deliberada. No era un invitado con ropa de fiesta. Era un profesional en su entorno de trabajo. No era un familiar involucrado en el desorden emocional. Era una fuerza externa de orden y lógica. Ignoró por completo las miradas curiosas y confundidas. Sus ojos escanearon el jardín con una rapidez evaluadora hasta que me encontraron. Entonces caminó con paso decidido a través del césped, sus zapatos caros sin hacer ruido, directamente hacia mí. Se detuvo a 1 metro de mi silla y asintió levemente, un gesto de respeto profesional. «Señorita Solano,
dijo, y su voz de barítono, profunda y clara, se proyectó sin esfuerzo por todo el jardín. He traído la documentación que solicitó. Me levanté para recibirlo, sintiendo la mirada de 80 personas sobre mí. Gracias por su prontitud, licenciado. Le agradezco que haya venido. Marisela, incapaz de soportar un drama en el que ella no era la protagonista, se acercó rápidamente, seguida de cerca por nuestros padres como dos sombras nerviosas. ¿Qué es todo esto, Rocío? ¿Quién es este señor?, preguntó, su voz tratando de sonar autoritaria, pero con un temblor de incertidumbre. Si crees que puedes intimidarme trayendo a tu abogado, estás muy equivocada. Ahora resulta que vas a demandarme por defenderme de tus provocaciones. El licenciado Morales la miró por encima de sus gafas de montura fina, con una expresión de total impasibilidad. No había desdén ni juicio, solo una neutralidad profesional que era mucho más intimidante. Señora, dijo, y la formalidad de la palabra fue como una bofetada en sí misma. Yo no soy el abogado de la señorita Solano en un litigio. Soy un notario público de la Federación, un oficial del Estado. Y mi presencia aquí no es para discutir, sino para dar fe de ciertos hechos y presentar cierta documentación certificada. Todo esto, a petición expresa de mi clienta, la señorita Rocío Solano, quien, debo aclarar, para que no haya duda, es la única y legítima propietaria de este inmueble. Cada palabra fue pronunciada con una precisión devastadora. La frase única y legítima propietaria resonó en el aire, socavando la narrativa de Marisela en su misma base. Vi a mi hermana palidecer visiblemente. El notario, sin esperar respuesta, se dirigió a una de las mesas de servicio vacías. Colocó su maletín de cuero sobre el mantel de lino y lo abrió con 2 clics metálicos que sonaron como el cerrojo de una celda. De su interior, extrajo 2 sobres grandes de papel manila, gruesos por su contenido. Estaban sellados con lacre rojo y etiquetados con una caligrafía perfecta. A y B. Señoras y señores, dijo el notario, elevando la voz para dirigirse a todos. Una vez más, les pido disculpas por la interrupción de su velada. La señorita Solano, en un acto de total transparencia, me ha pedido que aclare públicamente ciertos asuntos para evitar futuras calumnias, malentendidos o disputas. Por lo tanto, con el poder que me confiere la ley, procederé a dar lectura a una serie de documentos. Quiero que quede claro que todo lo que diré está respaldado por pruebas físicas y certificadas que tengo en mi poder. El jardín se había transformado. Ya no era un lugar de celebración, sino una corte. Los invitados eran el jurado, mis padres y mi hermana, los acusados. Y yo, por fin, era la parte demandante, pero no necesitaba hablar. Tenía el sistema legal hablando por mí. Marisela, en un último intento desesperado por recuperar el control, gritó: «Esto es ilegal. Es una violación de nuestra privacidad. Es un asunto familiar. Usted convirtió esto en un asunto público en el momento en que cometió un acto de agresión física contra mi clienta frente a 80 testigos», replicó el notario con una frialdad cortante que silenció a Marisela de inmediato. «Ahora, si me permite, procederé. Empezaremos con el contenido del sobre A». Se quedó sin palabras, atrapada. Por primera vez en su vida, su histrionismo no le servía de nada. Estaba a punto de ser juzgada, no por emociones, sino por hechos, y los hechos eran irrefutables. El licenciado Morales tomó el sobreetiquetado como A. Lo abrió con la precisión de un cirujano usando un elegante cortapapeles de plata. Extrajo un fajo de documentos,
perfectamente ordenados. Se ajustó las gafas, carraspeó y comenzó a leer. Su voz era monótona, oficial, desprovista de emoción, lo que hacía que el contenido de sus palabras fuera aún más impactante. Documento número 1. Anunció. Estado de cuenta oficial de la tarjeta de crédito American Express Platinum con fecha de corte al 15 de abril del presente año a nombre de la señorita Marisela Solano. El estado de cuenta detalla gastos en establecimientos como el Palacio de Hierro, Saks Fifth Avenue y una serie de restaurantes de alta gama en Polanco. Presenta un saldo deudor total por la cantidad de 140 y 2.300 pesos con 50 centavos. Un murmullo audible recorrió a los invitados. Tía Carmen, que siempre había admirado el éxito de Marisela, jadeó. Dicho saldo, continuó el notario sin inmutarse, fue liquidado en su totalidad el día 16 de abril, mediante una transferencia electrónica SPAY desde la cuenta empresarial número 789123 del Banco BBVA, perteneciente a la empresa Solano Paisajismo, cuya propietaria y única firmante es la señorita Rocío Solano. Adjunto el comprobante de la transferencia emitido por el banco. Levantó el papel, mostrando el logo del banco y las cifras, para que todos lo vieran. El rostro de Marisela estaba perdiendo color a una velocidad alarmante. Miró a nuestros padres, buscando desesperadamente un salvavidas, pero ellos estaban petrificados, tan atónitos como ella. Documento número 2. Contrato de arrendamiento puro del vehículo marca BMW, modelo X5, año 2025, color blanco alpino, que utiliza habitualmente la señorita Marisela Solano. El arrendatario legal y responsable de los pagos mensuales de 18.500 pesos más IVA es la empresa Solano Paisajismo. Se han cubierto puntualmente 12 mensualidades, por un total de 222.000 pesos. Adjunto copia del contrato y los recibos correspondientes. Documento número 3. Contrato de arrendamiento del departamento tipo loft ubicado en la calle de Ámsterdam, en la colonia Condesa, donde actualmente reside la señorita Marisela Solano, la fiadora solidaria y pagadora directa de la renta mensual de 35.000 pesos, como consta en las facturas electrónicas emitidas por la inmobiliaria, es la señorita Rocío Solano. Se han cubierto 24 mensualidades, por un total de 840.000 pesos. El notario hizo una pausa deliberada, permitiendo que la magnitud de las cifras se asentara en la mente de todos. La imagen pública de Marisela, la de la exitosa y autosuficiente gurú del bienestar, se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo. No era una emprendedora, era un proyecto de vanidad, una farsa costosa, financiada íntegramente por el trabajo silencioso y constante de la hermana a la que acababa de abofetear y llamar egoísta. Finalmente, para concluir el contenido del sobre A, dijo el notario, sacando el último papel, presento la documentación de un préstamo personal solicitado por la señorita Marisela Solano al Banco Santander hace 6 meses, por un monto de 85.000 pesos. Dicho préstamo, ante el riesgo de impago, fue liquidado en su totalidad por la señorita Rocío Solano para evitar un reporte negativo en el buró de crédito de su hermana. El total del apoyo financiero documentado y verificable que mi clienta ha proporcionado a la señorita Marisela en los últimos 3 años asciende a. Hizo una pausa mientras miraba una cifra final en un resumen, 1.289.300 pesos. La cifra quedó flotando en el aire, obscena, increíble. Marisela se tambaleó
y se tuvo que apoyar en el brazo de mi padre para no caer. Su rostro era una máscara de cera. Sus ojos estaban desprovistos de su habitual arrogancia, llenos solo de un horror desnudo. La humillación que había querido infligirme se le estaba devolviendo, multiplicada por 1.000.000, pero la ejecución no había terminado. Si el sobre A había destruido su reputación, el sobre B estaba a punto de aniquilar su última esperanza. El licenciado Morales guardó metódicamente los documentos del primer sobre y tomó el segundo. Procedo ahora a clarificar, de forma definitiva, la situación legal del inmueble en el que nos encontramos. Anunció, extrajo un documento grueso, la escritura original, con sus sellos y listones. Tengo en mis manos la escritura pública número 4, 812, inscrita en el folio real 987654 del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Este documento certifica, sin lugar a duda, que la propiedad total y libre de gravámenes de este bien inmueble fue transferida el día 12 de marzo de hace 3 años a la señorita Rocío Solano. Hizo una pausa y miró directamente a mis padres. Dicha transferencia se realizó como una dación en pago. A cambio de la propiedad, la señorita Rocío Solano asumió la responsabilidad total de la deuda hipotecaria restante con el banco Scotiabank, que ascendía a 700,000 pesos, y de los préstamos médicos quirografarios contraídos por ustedes, los señores Arturo y Marta Solano, por un valor de 520,000 pesos. Una deuda total de 1.220.000 pesos, la cual, me complace informarles, mi clienta ha liquidado en su totalidad. Esta casa le pertenece legal, moral y financieramente. Mi padre bajó la cabeza, completamente derrotado. Mi madre comenzó a llorar, esta vez en silencio, lágrimas de vergüenza, pero el notario tenía un último golpe guardado. Sacó una sola hoja del sobre B, finalmente, y para que no quede ninguna duda sobre la buena fe y la justicia de este acuerdo familiar, presento un contrato privado celebrado en mi notaría en la misma fecha de la cesión de la propiedad. Este contrato fue firmado por las 3 partes involucradas, los señores Solano, la señorita Rocío, y hizo una pausa que pareció durar una eternidad, la señorita Marisela Solano. Los ojos de Marisela se abrieron de par en par con un pánico animal. En este documento, continuó el notario, su voz como el martillo de un juez, la señorita Marisela Solano declara su total y absoluta conformidad con la transferencia de la propiedad a su hermana y declara que, a cambio de su conformidad y para renunciar a cualquier reclamación presente o futura sobre este bien inmueble, recibe en ese acto, de manos de su hermana Rocío, un cheque de caja certificado por la cantidad de 200,000 pesos, cantidad que, según los registros bancarios que adjunto, fue cobrada íntegramente al día hábil siguiente. El notario levantó el documento. Aquí está el contrato. Y aquí, en la parte inferior, señorita Marisela, con una claridad inconfundible, está su firma. El colapso de Marisela fue total y absoluto. Un gemido ahogado, un sonido gutural de desesperación escapó de sus labios. Había olvidado por completo ese documento, o, más probablemente, lo había borrado de su mente, porque no encajaba en su narrativa de víctima. Pero la realidad, en forma de un papel notariado y su propia firma, acababa de demoler su mundo de fantasía. No solo era una mantenida, no solo era una agresora, era una mentirosa y una fraude, atrapada en su propia red de engaños, con su propia letra como prueba irrefutable de su traición.
El silencio que siguió a la revelación final del notario fue diferente. No era un silencio de shock, sino de finalidad. Era el silencio que queda después de que un edificio se derrumba, cuando el polvo comienza a sentarse y se puede ver la verdadera devastación. Marisela se quedó inmóvil, con la mirada perdida, su rostro una hoja en blanco donde antes había arrogancia y furia. La mujer vibrante y dominante de hacía una hora había desaparecido, reemplazada por una figura encogida, frágil, expuesta en su desnudez fraudulenta. Mis padres eran un retrato de la vergüenza hecha carne. Mi padre, un hombre que siempre se había enorgullecido de su rectitud, no podía levantar la vista del suelo. Se encorvó, como si el peso de la verdad fuera demasiado para sus hombros. Mi madre sollozaba sin control, pero sus lágrimas habían cambiado. Ya no eran de pena por la humillación de Marisela, sino de una profunda y amarga vergüenza. La vergüenza de haber sido cómplices, de haber elegido a la hija equivocada, de haber ignorado la verdad por conveniencia. Los monos voladores, tía Carmen y mis primos, que antes habían sido el coro de apoyo de Marisela, ahora evitaban activamente su mirada y la mía. Se apartaron lentamente, disolviéndose en las sombras del jardín, deseando ser invisibles. Su lealtad, tan vehemente minutos antes, se había evaporado al contacto con la fría y dura realidad de las cifras y los contratos. Fue mi tío Leandro, mi único aliado silencioso, quien rompió el hechizo. Se acercó a mí, pasando por delante de mis padres sin mirarlos, y me puso una mano firme y protectora en el hombro. Su mano era callosa por años de trabajo, y su contacto era reconfortante. Ya era hora, sobrina, dijo en voz baja, pero con una resonancia que todos escucharon. Ya era hora de que se supiera la verdad. Estoy orgulloso de ti. Su gesto, su simple acto de validación pública de un hombre respetado en la familia, fue el bálsamo que mi alma herida había necesitado durante décadas. Marisela finalmente reaccionó. Levantó la cabeza y sus ojos, enrojecidos y llenos de lágrimas, me buscaron. No había arrepentimiento en ellos, solo un odio puro, destilado. Eres un monstruo, susurró, su voz ronca y quebrada. Lo planeaste todo, disfrutaste cada segundo de esto, ¿verdad? Disfrutaste destruirme frente a todos. No, Marisela, respondí, mi voz tranquila pero cargada con el peso de 35 años de contención. No disfruté esto. Me duele más de lo que puedes imaginar, pero me di cuenta de que la única manera de detener tu destrucción era dejar que te estrellaras contra la verdad. Tú te destruiste sola. Yo solo me quité de en medio para no ser arrastrada contigo. Di un paso al frente, sintiendo el suelo firme bajo mis pies por primera vez en mi vida. Ya no era la Rocío invisible, la hija obediente, la eterna red de seguridad. La bofetada, la humillación, me habían quemado hasta los cimientos, y de las cenizas estaba surgiendo alguien nuevo, alguien con límites, alguien que ya no tenía miedo. Escuchen todos, dije, y mi voz, aunque no era fuerte, tenía una nueva autoridad que hizo que todos se callaran. Esta fiesta era para celebrar 40 años de amor de mis padres, pero se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en el final de 40 años de mentiras. Mis ojos se encontraron con los de Marisela. La ayuda, la red de seguridad, el cheque en blanco, se terminó desde este preciso instante. Cada factura, cada renta, cada capricho es tuyo y solo tuyo. El contrato del auto será cancelado el lunes por la mañana. El fiador de tu departamento será retirado legalmente.
Tienes 30 días, según la ley, para encontrar la forma de mantenerte a flote tú sola. Te deseo suerte. Bienvenida al mundo real. Luego me volví hacia mis padres. Ver su dolor me partía el corazón, pero sabía que la cirugía era necesaria para salvar al paciente. Papá, mamá, los amo, siempre los amaré, pero no puedo seguir siendo el cimiento sobre el cual se construyen los castillos de arena de Marisela. No voy a seguir incendiando mi propia vida y mi paz mental para mantenerlos a ustedes calientes en su negación y su culpa. La dinámica de esta familia, donde una hija brilla a costa de que la otra se consuma, se termina hoy, aquí y ahora. Tomé un respiro profundo, el aire de la liberación llenando mis pulmones. Voy a vender esta casa, no porque Marisela la quiera, sino porque para mí ya no es un hogar. Se ha convertido en un monumento al sacrificio no reconocido y al dolor silencioso. Con el dinero de la venta, me aseguraré de que ustedes tengan un lugar cómodo, digno y seguro donde vivir el resto de sus días. Sus necesidades estarán cubiertas, siempre. Pero mi vida, mi energía y mi paz ya no están en negociación. El impacto de mis palabras fue definitivo. Había trazado una línea, no en la arena, sino en el cemento. Les ofrecía cuidado, pero no sumisión. Les ofrecía amor filial, pero con los límites sanos que debía haber puesto hacía mucho tiempo. El licenciado Morales, habiendo cumplido su deber, comenzó a guardar sus documentos en el maletín con una eficiencia silenciosa. Asintió hacia mí un gesto de misión cumplida y se retiró con la misma dignidad con la que había llegado. Tomé la mano de David, quien me la apretó con una fuerza que decía: estoy aquí, estoy contigo. Su apoyo incondicional durante toda la noche había sido mi faro. Me volví hacia los invitados que quedaban, los pocos que no habían huido del drama. Les agradezco a todos por haber venido a celebrar con nosotros. Lamento profundamente que la noche terminara de esta manera. La fiesta ha concluido. Con esas palabras me di la vuelta. Con David a mi lado, comencé a caminar hacia la puerta de mi casa. No miré hacia atrás. Pude escuchar el comienzo de un nuevo llanto histérico de Marisela, las voces confusas de mis padres tratando de llamarme, los murmullos de los últimos invitados. Pero por primera vez, ese ruido no me afectaba. Era el sonido de un mundo que estaba dejando atrás. Al cruzar el umbral de la puerta, sentí como si un peso enorme, invisible, uno que había cargado sobre mis hombros desde que tengo memoria, finalmente se hubiera desvanecido. Dejaba atrás el caos, las mentiras, el drama. Dejaba atrás a la vieja Rocío, la que estaba entrando a su casa, por última vez de esa manera. Era una mujer nueva. Una mujer dueña de su historia, de su futuro y, lo más importante, de su paz. Ha pasado un mes. La casa está casi vacía, llena de cajas de cartón etiquetadas y el eco de los recuerdos. El cartel de se vende está clavado en el jardín que sigue floreciendo, indiferente al drama humano. Estoy en mi nuevo estudio, un espacio más pequeño, más luminoso, con una gran ventana que da a los árboles de un parque. Sobre mi mesa de trabajo no hay premios ni reconocimientos, solo los planos de mi próximo proyecto. Una casa pequeña, eficiente y hermosa, con un jardín privado, diseñado para la meditación y la calma. Una casa para una sola persona, una casa para mí. Mi teléfono vibra sobre la madera clara. Es un mensaje de Marisela, el primero que me envía desde aquella noche. Dudo un segundo antes de abrirlo. Contiene solo 6 palabras.
escritas en mayúsculas. Eres un monstruo, has destruido a la familia. Leí su mensaje, lo leí 2 veces. Luego, miré por la ventana el atardecer pintando el cielo de la ciudad con tonos naranjas y morados. Y por primera vez en toda mi vida, al ser insultada por mi hermana, no sentí una punzada de culpa, ni una pizca de tristeza, ni la necesidad de defenderme. Solo sentí paz. Una paz profunda, absoluta y liberadora. ¿Eso me convierte en un monstruo? Ahora, si te gustó esta historia, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en el próximo video que aparece en la pantalla, porque en él te espera otra historia de traición y justicia que te dejará sin aliento.